programa muy lindo es el que tenemos en el día de hoy porque realmente nuestro invitado nos hará pasar media hora fantástica. La invitación es para que se queden allí y nos acompañen durante todo este tiempo. No le damos más vuelta al asunto, lo presentamos, le damos la bienvenida al apóstol Norberto Carlini. Pastor, ¿cómo le va? Muy bienvenido. Bien, Mariano, un placer estar con usted aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas ¿Sabe un gracias. poquitito cuál es la dinámica? Si no, le cuento brevemente. Contame, por favor. Bueno, nuestra amiga la ruleta, la que usted va a tener que mover, será la que va a disparar las diferentes palabras, en base a las letras en donde caiga, con las que iremos charlando un poquitito acerca de su vida, de su ministerio, de lo que, bueno, la ruleta y usted nos quiera contar. ¿Le parece? Espero que el Señor guíe la ruleta. Así Esperemos. Dios está en todo todas las lo que cosas. tiene que ver con esto, así que seguramente Sí, en la ruleta cómo no. también estará con todos nosotros. Cómo no. Bueno, antes de arrancar, y como para contarle un poquitito a la gente, ¿cuántos años de ministerio, pastor? ¿Cuántos años hace que está sirviendo al Señor? Mira, el año que viene, no el año que viene, perdón, este año, por el mes de más o menos abril, mayo, voy a cumplir 50 años de que me ordenaron al pastorado, Wow. donde comencé nuestra primera obra en Victoria, Entre Ríos. Ajá. 50 años. Bueno, un tiempito interesante. Un tiempo interesante, ¿no? Pensaba, digo, Sí. ¿qué hay de aquel joven Norberto al experimentado Norberto de hoy en día? Ha pasado mucha agua debajo del puente y la verdad que siempre es una nostalgia recordar aquellos días, pero eran años totalmente distintos a lo que son ahora. Cuando yo hablo con los muchachos más jóvenes, con mis hijos, sobre la dinámica que utilizan para hacer la obra de Dios, para nosotros son materia desconocida a lo que estábamos acostumbrados Claro. a hacer en aquella época. Era mucho corazón, pasión, era... Cero tecnología. Nada. No, tener un programa de radio era una locura, no existía, pero era de caminar, sacrificio, ganar una persona, establecer un trabajo. Aquellos años de Victoria, Entre Ríos, yo nunca me voy a olvidar que para ir a predicar a un lugar donde íbamos nosotros cerca del río, me tocaba caminar 15 kilómetros en medio del campo porque no había nada cómo llegar. Y yo digo, hoy si tuviera que hacer todas esas cosas, esos sacrificios, no sé si lo haría. Bueno, las fuerzas han cambiado, pero muy feliz porque en cada época Dios me enseñó cosas hermosas, aprendí cosas muy lindas. Y bueno, llegué hasta aquí por la gracia de Dios y lo que soy hoy es un poco la suma de todas esas cosas que fui adquiriendo. Seguro. Y aprendiendo en el tiempo con hombres de Dios que me fueron pastoreando y mentoreando. Pero 50 años, Mariano, ya pasaron, no lo puedo creer. Lo bueno es que arrancó en Victoria. En Victoria, sí. Espero que me da Victoria. Sí. Pastor, ¿comenzamos a mover la ruleta? A ¿Cómo ver no? por dónde arrancamos con las preguntas. Perfecto. Ahí está, así como timidón. Es como tranquilito. timidón. Bueno, cayó la letra T de Tani. Ajá. Qué lindo comienzo. Sí, la verdad que sí. Quisiera que le cuente a la gente, sobre todo aquellos que a lo mejor no lo conocen, lo están descubriendo hoy y no saben de su vida, no saben de su matrimonio. ¿Quién fue Tani? ¿Quién es Tani? Bueno, Tani fue la mujer que Dios puso en mi vida para llegar a ser, como dice la Escritura, esa ayuda idónea, no solo para sostenerme a mí, sino para sostener el ministerio que el Señor nos dio, porque fue una compañera tan fiel. Yo siempre le decía a Tani, Dios quiera que yo me vaya primero y vos te quedes, porque vos sos una madraza, sos una pastoraza, tenés muchas más virtudes que yo y vas a sostener mejor la cosa. Pero el Señor me hizo una jugada, me la llevó a ella y me dejó a mí. Pero cómo no la voy a recordar, y la gente todavía la recuerda con tanto cariño. Fue el pulmón en todo, la que sostuvo a la familia, los hijos, los nietos y la iglesia. Ella era una madre. Las mujeres decían, cada vez que Tani sube al púlpito, saca la chancleta y le da a los hijos espirituales. Pero fue una bendición que, claro, van a ser en 2 meses 3 años de su partida.
aunque sé que está mejor que yo, pero uno la extraña muchísimo. Me imagino. Cuéntame cómo la conoció, pastor. A Tani la conocí en la iglesia donde íbamos, éramos de la misma congregación, era muy jovencito, yo tenía apenas 16, 17 años, cuando yo comencé a concurrir ahí en la iglesia, y ahí le conocí, fui muy amigo de su hermano, del pastor Hugo Cícero, y a causa de su relación de amistad con él, ella vivía a la vuelta del templo, íbamos a tomar café o a tomar una gaseosa todos los días en la reunión, y tanto va el agua del estanque que terminé, como me dice el pastor Hugo siempre, vos veniste a mi casa por una amistad y terminaste llevándote a mi hermana. Bueno, pero esa es parte de la historia. La verdad que fue una familia hermosa que también me cubrió, me acogió enormemente, y de ahí traje la bendición de tener a Tani conmigo. ¿Y se acuerda quién? Sí, obviamente se acuerda de su historia, de su vida. ¿Quién fue aquel que propuso la formalidad dentro de...? Porque era hermana de su amigo, pero podrían haber sido amigos tranquilamente hasta que alguno de los dos decidió ir un paso más allá. Me imagino que fue usted para aquella época, ¿no? Bueno, el nuestro fue una historia muy casi novelesca. Si alguno escucha mi historia, puede ser que... Quisiera que me la cuente, brevemente que me la cuente. Sí, cómo no. Nosotros estuvimos de novio y yo a los 2 años, que era muy joven, y no digo adolescente, era muy joven, y por alguna razón la dejé a ella, la dejé. Y me fui y me puse de novio con otra chica en Buenos Aires. Ah, picarón. No, qué picarón. Y resulta que yo a los 2 años termino esta relación con esta chica y vuelvo, porque evidentemente había un lazo que no había cortado. Y vuelvo con ella, y en ese tiempo me voy a la Escuela Bíblica a Buenos Aires, y sucedió que en todo ese noviazgo tuvimos muchos problemas de discusiones. Y digo, bueno, esto no va a caminar, y yo tenía muchos problemas. Entonces nos pusimos a orar, un día nos hicimos un pacto de orar y ayunar por unos días, y dijimos, mira, Dios esto lo arregla o lo desarregla, pues yo voy a volver de la escuela bíblica y mis suegros me van a poner la escopeta en el pecho y me van a decir, decidiste qué vas a hacer. Y fue una cosa tan milagrosa que el Señor actuó en mi vida y en la vida de ella, que ese domingo, el día sábado al mediodía, que recibo una carta, en ese tiempo teníamos carta nosotros, claro, sí. recibo el correo en Buenos Aires, WhatsApp. nada. Y bueno, algo pasó sobrenatural en mí que despertó un amor que yo no tenía. Vine, la visité en la casa el domingo siguiente y la mamá tenía una soda puesta en la mesa. Y brindamos con una soda. Una soda. Y confirmamos nuestro compromiso y a los pocos días salí a comprar los anillos para comprometernos. Nos casamos y nunca más tuvimos problemas en 47 años de casado. Qué hermoso, qué hermoso. Dios ha sido fiel. ¿Se acuerda del primer beso? ¿De las circunstancias en las que se dio la situación del primer beso? ¿Cómo fue? Creo que fue, claro, pasaron tantos años, pero me parece y me acuerdo. Y tantos besos, ¿no? No, claro, por eso fue después. Los últimos ya no. Pero el primero recuerdo que fue que habíamos ido a ver una película juntos, una de las primeras salidas al cine, que ni me acuerdo. Si no me olvido, era el cine que después compró el pastor Silvestri. Pero era un cine y ahí fue el primer beso. Fueron a una romántica, no de claro, cowboy, ¿no? No, ni me acuerdo. Yo no era amante al cine tampoco, así que... Pero donde ella iba, usted iba. Ahí iba, sí, así está. Pastor, ¿movemos la ruleta? ¿Cómo no? Y vamos para la próxima pregunta. Ahí estamos. La letra J. La letra J, la primera palabra que se me viene a la cabeza es júbilo, alegría. ¿Es la alegría, el júbilo, algo que ha caracterizado su vida, su ministerio, su manera de hacer las cosas? No tanto. Sí, o habría que definir bien cómo es el sentido de la palabra júbilo. Lógicamente que las cosas que hacemos para el Señor provoca una alegría profunda en el alma, pero no es tal vez la alegría la cual el mundo está acostumbrado a identificar como alegría y júbilo, de estar siempre sonriente, siempre pum para arriba. Es una alegría y un júbilo como los ríos
que subterráneos, que van por adentro, que uno los siente adentro, una alegría y un gozo perdurable, permanente, que ninguna circunstancia de la vida, por más prueba que esté pasando, uno deja de sentir la frescura y la alegría de ese júbilo. ¿Y qué son las cosas que lo ponen jubiloso, que lo ponen feliz? Que gane su equipo de fútbol, que a sus hijos le vaya bien, Sí, que algo con sus nietos. la cosa que más me ha causado alegría en la vida, te puedo contar de los últimos 50 años, es cuando veo la gente, hago un llamado y la gente se entrega a Cristo, Hermoso. después de predicar y veo a la gente quebrantada, llorando. Esa es la cosa que más me rebosa del júbilo. Luego los testimonios de la obra de Dios y luego, lógicamente, ver la bendición a mí me ha causado mucha alegría, también en esa alegría muy profunda que a veces no se manifiesta, de ver toda mi casa y mi familia acompañando al ministerio, sirviendo a Dios, ver crecer aún a mis nietos con una pasión por el Señor y sirviendo a Dios. Eso es lo que me provoca más alegría. Claro. Del fútbol, mi pobre equipo ya está en tercera división, me da más tristeza que alegría. Cuéntale a la gente de quién es hincha, Pastor. Central Córdoba. Central Córdoba. Sí. Bueno, a propósito de los hijos y de toda su familia y el júbilo que me decía recién, digo, la historia hoy obviamente tiene ya un legado, llega hasta los nietos, pero esa historia de amor que comenzaron a formar con Tani, con su esposa, se inició y comenzó a darle forma a lo que usted se imaginaba iba a suceder cuando usted se puso de novio y se casaron con Tani. ¿Pensaron o soñaron con tanta cantidad de hijos? ¿Proyectaron lo que podía llegar a suceder con su familia en el futuro? ¿O Dios lo fue sorprendiendo y lo sorprende hoy? No me cabe duda que Dios me fue sorprendiendo, porque yo, desde el comienzo que yo me convertí a Cristo, nunca quise ser pastor. Yo estaba en la congregación, era un fiel miembro de la iglesia, pero era muy vergonzoso, tímido. A mí me da vergüenza dar un testimonio. Sí me gustaba, fui músico, cantar y tocar. Y yo soñé en mi vida que iba a ser un empresario, porque seguía los pasos de mi padre, de una empresa, y quería ser un buen cristiano, pero en la iglesia me gustaba la música y el canto, nada más. Pero Dios me sorprendió y me llamó de una manera sobrenatural y jamás me imaginé que iba a estar donde estoy ahora. Claro, en esos tiempos pensamos en una familia, pero una familia con un trabajo secular, empresarial que yo tenía, y bueno, soñaba lo mejor para mis hijos, que no sabía que iban a ser 4, pero Dios me dio la medida justa, que fue realmente una medida de hijos que me sirvió ahora en la multiplicación de ellos. Ya tengo 12 nietos que me están dando la satisfacción de distinta índole. Y lo curioso, bueno, que se debe dar en todos los casos, todos mis hijos son distintos, pero distintos de la noche al día, no es parecido uno al otro. Y cada cual con su casamiento de otro tipo de persona han formado un mix de cosas que no me termino de asombrar a dónde va a ir a parar la generación de los Carlini con todo esto, pero muy feliz realmente por todo lo que Dios hace. Ahí está. Pero te digo, respondiendo a tu pregunta, no, yo no imaginaba que iba a tener hoy lo que tengo y que Dios me hubiera dado lo que nos dio realmente. Qué bueno. Ni en la congregación, ni tampoco a nivel familiar. Es un Dios de sorpresa. Qué bueno que así sea. Vamos por una nueva letra, Pastor. Hoy charlando con el Pastor Norberto Carlini. Vamos a ver cuál es la próxima letra. La letra I. La letra I de iglesia. Cuéntame un poquitito y cuéntale a la gente acerca de Santuario de Fe. Si tuviera que definir a Santuario de Fe, ¿qué es Santuario de Fe, Pastor? Santuario de Fe, todavía me cuesta definirlo después de 43 años que le hemos fundado. Yo creo que esto nació del corazón de Dios. Lo tengo escrito en las páginas de mi libro, el testimonio. Cuando yo estaba dejando Victoria y 3 de mis mentores más importantes que tuve en mi vida ministerial, uno el pastor Juan Pazuelo, Milton Pope y el reverendo Marc Cabrera, todos me ofrecieron que me vaya a trabajar con ellos, porque ellos se dieron cuenta que si yo dejaba la ciudad de Victoria, me iba a volver acá a la empresa con mi padre y se podía perder lo ministerial que Dios estaba creando en mi vida. Claro.
Y bueno, el Señor no me dejó correr ninguna de esas carreteras. La última fue muy fuerte, el reverendo Cabrera me dijo, venite para acá conmigo, me había ofrecido Paraná. Él había sido mi maestro toda la vida. Y yo le dije que no, quería orar. Me acuerdo que me dijo el tan gracioso que era él, dejá de orar y venite, obedecé, dice. Pero cuando estaba orando, Dios me dijo que no, y no sabía por qué. Y yo me volví otra vez a la iglesia que me había convertido, a tocar mi trombón, y a cantar en el coro, y a trabajar con mi padre. Después de haber estado pastoreando en Entre Ríos. Pero un día pasando por Avenida Provincia Unida, el Señor me habla muy fuerte. Se detiene la camioneta que yo estaba trabajando y un golpe en el pecho me hace reaccionar, porque creí que me había dado un infarto. Y Dios me habla claro y me dijo, quiero que me abra una iglesia en este lugar. Yo no sabía ni dónde estaba, no conocía el barrio, no conocía nada. Empecé a averiguar y nadie había abierto iglesia en esa zona, hasta que encontré una mujer bautista y me dijo, no, pastor, acá nadie abre iglesia. Este barrio lo llaman Sodoma y Gomorra, porque al estar cerca de los cementerios, acá vienen todos a hacer brujería, todo tipo de trabajo. Ese fue el desafío más grande que me dio para arrancar. Arrancamos y en 4 meses al aire libre te habremos juntado 30 personas, más claro, no pudimos. A la vieja usanza, de campaña, de carpa. Así arrancamos. Cuando a los pocos meses salgo a la avenida y me prestan una carpa, la gente pensaba que era un circo cuando venía. Y no era muy común ver carpa y todo iluminado. Y entonces uno de los evangelistas, muy amigo mío, que vino a predicar, me dijo, ¿por qué no le pone un cartel que diga Santuario de Fe para que la gente identifique que no es circo? Y era la carpa Santuario de Fe. Y quedó con el nombre ya fue todo conocido, Santuario de Fe. Y así el Señor nos abrió brecha en el barrio, muy fuerte, con luchas muy grandes, nos establecimos, porque el diablo nos quería reventar la cabeza. Se levantaron manifestaciones espirituales de todo tipo. Una vez estuve en una reunión más endemoniado que gente normal. Así estaba la zona. Pero Dios nos dio una gran victoria esa noche y de ahí se abrieron las puertas. Nunca más pude terminar un templo. Teníamos que pasar a otro lado y pasar. Siempre nos quedamos en el barrio. Hasta que luego vino la etapa fuerte que después de la campaña de Carlos Anacondia, ya compramos el terreno donde tengo el templo ahora, y ahí ya nos establecimos. Pero abrimos muchas obras en el interior del país, en el extranjero, empezamos a incursionar con el tema de la escuela, con trabajos sociales. Claro, porque digo, si bien todo arranca desde el terreno evangelístico y obviamente con el ministerio que Dios le da, después se va diversificando y bueno, aparece la escuela, parte de medios de comunicación, el trabajo dentro de lo que es el ámbito de la sociedad, ayudando a la gente, la asistencia. Junto con la escuela abrimos el primer hogar Camino a la Vida, que era un hogar de niñas que los jueces nos daban, que quedaban al desamparo porque los padres estaban presos. Bueno, ahí comenzamos a trabajar mucho con lo social. Y hoy tenemos una iglesia donde tiene escuela de oficio, estamos trabajando en los lugares más humildes, tenemos una escuela bíblica muy grande con más de 400 alumnos, iglesias que se van abriendo, que ya tenemos un equipo trabajando fuerte porque no era lo que pensábamos nosotros. La vieja usanza era la iglesia y nada más, pero las necesidades que la sociedad presentó, tuvimos que empezar a incursionar en todas esas áreas. Y en todos lados, gracias al Señor, Él nos ha bendecido. Porque en la iglesia tenemos dones para todos, así que podemos estar metidos en todos lados. Qué bueno que así sea. Sí. Vamos con la próxima letra, pastor. A ver. Ajá, la letra Q, interesante la Q. No sé si es una de las palabras más hermosas de su vida, pero la palabra, se me vino inmediatamente la palabra quirófano, el concepto quirófano. Un accidente que lamentablemente se llevó la vida de personas muy queridas suyas, lo tuvo en el quirófano y en terapia y durante mucho tiempo en una situación entre la vida y la muerte. Así fue. Cuéntenos un poquitito esa... En el año 2005 fue eso. Íbamos con un grupo de pastores a predicar yo una conferencia y acá, más o menos 30 kilómetros en Arroyo Seco, una noche, una madrugada, una mañana de mucha neblina, junto con un horno
de ladrillo que está a la derecha antes de llegar a Arroyo Seco, entre el humo del horno de ladrillo y la neblina, una enorme nube negra cubrió la ruta, eso es lo que me cuentan, porque yo no me acuerdo nada. Permitió que nosotros no viéramos un camión que estaba detenido y chocamos el camión y nos quedamos ahí atascados. Y cuando un pastor que venía atrás mío gritó, bajemos que es peligroso, yo estaba queriendo bajar, alcanzó a bajar él solo, y yo estaba queriendo bajar y abro la puerta para bajar, tenía medio cuerpo afuera y medio adentro, y atrás venía un camión cargado con 30.000 kilos de grano a 100 kilómetros por hora, y así literalmente nos aplastó contra el camión adelante. Y como yo estaba medio cuerpo afuera y medio adentro, toda la estructura del automóvil, yo ahora venía del lado del acompañante, del chofer, se me incrustó todo acá en el costado izquierdo. Por eso mi cuerpo izquierdo es el que está más afectado. Rompí la cabeza, el pómulo, la clavícula, las costillas, el brazo, la pierna izquierda. Y bueno, interiormente me hizo una revolución y a mí no me daban esa noche que yo iba a vivir. Murieron 2 en el accidente y yo esa noche tenía, mi destino era por lo menos lo que clínicamente me decían a la muerte. Lo dijeron los médicos, déjenlo que se muere. Pero Dios no quiso así, algo extraordinario pasó. Después de luchar en oración el pueblo de Dios, mi gente, mi familia, casi por 15 días, y yo me debatía entre la vida y la muerte. Era más muerte que vida. Un pastor amigo en Estados Unidos recibe una palabra y se la comenta a mi esposa por teléfono. Dice, el Señor me habló y me dijo, Norberto será como Lázaro. Al tercer día lo levanto de los muertos, pero tienen que llamarlo como lo llamaron a Lázaro. Ese fue un día domingo y compartieron la palabra con la iglesia y esa noche había unas 2.000 personas en el servicio y la gente comenzó no a orar, sino a clamar y a gritar, Carlini, ven fuera, Norberto, vuelve a la vida que te necesitamos. Y fue una cosa impresionante. Esa noche había un hermano médico, mi cardiólogo, en la iglesia, y él se fue para verme, pero yo estaba exactamente igual, pero estaba muy emocionado de la oración que había habido en el servicio esa noche. Pero mientras él me miraba, que yo estaba igual, todo lleno de cable y estaba deformado. Una hermana médica de la iglesia me atendió y no me reconoció que era yo, cómo había quedado el accidente. Y dice que de repente él comienza a ver que el monitor que me desconecta y comienzo a andar normal, sin asistencia mecánica, comienza a ver que mis riñones comienzan a funcionar y el pulmón comenzó, porque yo no irrigaba oxígeno al cerebro por la herida que tenían las costillas rotas. Y el Señor empezó a responder la oración. Esa misma noche. A los 3 días yo estaba saliendo del hospital de emergencia a la clínica, al Sanatorio Parque. De ahí fueron otros 15 días también bravo de restauración, pero yo a los 30 días estaba en mi casa tirado de rodillas dándole gracias a Dios, después de haberme enterado de la partida de mis compañeros y de lo que nos había librado el Señor. Qué tremendo momento. Por eso el quirófano es un lugar que me recuerdo con una mezcla de tristeza pero de alegría. Tremendo. Por lo que Dios hizo. Pastor, nos queda un minuto antes de que termine el programa y nosotros siempre a nuestros invitados les pedimos que nos cuenten cuál es la palabra que los define, la palabra que los identifica. Apelo a su poder de síntesis para que nos diga cuál es ese concepto con el que Norberto Carlini se identifica. A mí me gusta identificarme, siempre suelo decir esto, hoy a esta altura del partido que estoy viviendo. No me gustan los títulos, por ejemplo, no me gusta el título ni de pastor, ni de apóstol, ni de nada. Digo, si no fuera que no fuera a estar en la línea católica, me gustaría que me digan padre, porque me siento un padre de una gran familia, que no es solamente la familia de nuestro santuario de fe. Yo voy en la ciudad y a congregación que vaya me siento un padre de todos mis hermanos. Usted sabe que se lo digo desde el lugar de hijo. Uno al tener contacto o vínculo con usted lo siente de esa manera.
Así que creo que es una palabra que lo identifica de pies a cabeza. Muchas gracias, Mariano. Ha sido un placer tenerlo en el programa de hoy. Gracias de corazón, para mí el honor también. Nosotros llegamos al final del episodio del día de hoy y, como siempre, con todas las letras dejamos algo bien en claro. Dios te ama y no hay concepto, palabra, ni término, ni persona que pueda cambiar esa realidad. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Dios los bendiga.